Bueno, pues en este vídeo de lo que vamos a hablar es del menú de la Canon. Es decir, vamos a ver qué opciones, qué estructura tiene este menú cuando estamos utilizando esta cámara para grabación de vídeo. Muy bien, pues para ello encendemos la cámara, vamos a menú. Menú, tenemos aquí este botón de la pantalla a la derecha. Y menú. Y lo primero vemos que hay como submenús. Hay 3 para controlar los ajustes de vídeo, un cuarto para los de foto, que está con una camarita, 2 en azul para reproducción y 3 de ajustes generales de la cámara. Si vamos uno por uno, en el primer menú de vídeo, la exposición de vídeo, el sistema de autofoco, el disparador remoto y una cosa que es la prioridad en las altas luces, que eso merece una explicación por separado. Luego tenemos en la segunda pestaña la resolución, el tamaño de vídeo, el tipo de grabación de sonido o, por ejemplo, mostrar retícula si queremos líneas que guíen la composición en vídeo. No vamos a entrar en todos los apartados. También en vídeo, en la tercera pestaña, tenemos la compensación de la exposición. Si queremos, si hay zonas muy brillantes o muy oscuras, queremos levantar las partes oscuras o bajar la zona brillante. Eso es sobre el automático, ¿no? Tú tienes, sí, una exposición automática, entonces si le bajas aquí, pues lo oscurecerá un poco. Por ejemplo, si hay una escena de contraluz y quieres que las zonas oscuras estén más claras, pues siempre que estés compensas. trabajando en automático, lógicamente. Siempre que si estés trabajas en manual, tienes control total de la nivelación. Y lo mismo con el balance de blancos, ¿vale? Y luego en estilos, sí que merece la pena que nos detengamos aquí un poco, pues hay distintos estilos de imagen. Aquí tengo el estilo neutro, pero si pulso, tengo una serie de estilos. Luego en la cuarta pestaña, que es de calidad de imagen fotográfica, no vamos a entrar. En las de reproducción tampoco, porque son de cómo editar y borrar y proteger las imágenes. Sí es interesante en la sexta, la segunda azul, el tipo de histograma que queremos ver en la pantalla, que puede ser RGB, que ahora os enseña Paco cómo se muestra el histograma con el botón display. Si sales del menú. Sí. Yo pondría el histograma en vez del RGB, el de luminancia, que a mí me gusta más. Vamos a ponerlo. Entonces pongo el histograma de luminancia, salgo del menú y aquí en el botón display si aparece un histograma grande, me aparece el histograma, pero tengo que tener una imagen para que se pueda ver el histograma, ¿no? ¿Veis? Aquí ya se ve el histograma de luminancia. Como la imagen es muy negra, vemos que se están acumulando en la zona de la izquierda muchos píxeles, pero si voy llevándome a zonas más claras, vería que aquí está bien expuesto. No hay ni acumulación de píxeles en blanco ni en negro, ¿no? Y esto es un buen indicador de que la imagen que estoy fotografiando ahora o estoy grabando es correcta. Sin embargo, si me vengo aquí, pues vemos que se me han acumulado muchos píxeles en negro y por lo tanto tendría que abrir el diafragma para conseguir más luz en esa zona. O aumentar la sensibilidad. Y luego ajustes generales de la imagen, que tampoco como formatear, que vimos en el primer vídeo, o el control del brillo del LCD, idioma, funciones de GPS o de Wi-Fi, que eso también podéis ir al manual para controlar cada cosa.